Cordial saludo. Mi nombre es Johnny España, estudiante de la materia servidores y servicios web. Pues el tema que escogí para el ACA fue el de bases de datos y MySQL. Allí vamos a mirar pues el concepto de las bases de datos, la evolución, un poco el concepto de MySQL, también de PHP. En cuanto al concepto de base de datos, tenemos que es un conjunto de datos que se almacenan y se organizan de manera estructurada, con el fin de facilitar su acceso, manipulación y actualización. Pues tenemos que el propósito principal de las bases de datos es centralizar la información para consultarla y administrarla de forma eficiente. La evolución de las bases de datos han venido desde un simple archivo plano o un archivo de texto. Luego pasamos a tablas estructuradas de SQL utilizando el lenguaje SQL, como son motores como MySQL, Oracle, SQL Server. Después pasamos a datos no estructurados y distribuidos, que quiere decir que son servicios que se dan para almacenamiento en Big Data, o sea, grandes volúmenes de datos. También podemos distribuir esas bases de datos en varios servidores. Entonces, a eso se refiere con distribuidos. Y hasta en la actualidad, que son los servicios que tenemos en la nube y donde interviene también la IA. Tenemos, por ejemplo, Azure Cosmos, tenemos Amazon Aurora. Bueno, pasando a MySQL, tenemos que es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto basado en lenguaje SQL. También tenemos PHP, que viene siendo un lenguaje de programación del lado del servidor, donde se usa mayormente para desarrollar páginas web dinámicas. Y bueno, para ya pasar a la práctica, vamos a revisar un proyecto de un desarrollo web que se hizo para administrar unos préstamos de libros en una biblioteca. Entonces vamos a ir mirando en la práctica los conceptos de la base de datos, la administración de la base de datos, cómo se instalan, etc. Bueno, continuando con el ejercicio, ya en la parte práctica, les decía que vamos a implementar una aplicación para administrar los préstamos de una biblioteca, de libros de una biblioteca. Entonces, para eso necesitamos levantar un servidor web. También necesitamos levantar un servidor de base de datos. Entonces, necesitaremos una aplicación que se llama Sham, pues que tiene un conjunto ya de aplicaciones listas para que nos sirvan como servidor para poder levantar esa aplicación web que necesitamos. Entonces simplemente es ingresar a su página, descargar el instalador y pues seguir las instrucciones de instalación. Ya luego de la instalación podemos ingresar a su panel de administración, donde podemos subir cada servicio. Entonces aquí tenemos el servicio de Apache, que es el que nos va a permitir que al escribir una dirección URL, pues hacer toda esa interacción entre lo que nosotros codificamos y lo que la petición que hace el usuario aquí en el navegador. Entonces levantamos ese servicio. Aquí tenemos el servicio de MySQL.
pues es el que nos va a permitir esa, pues esa persistencia de datos con la base de datos que tengamos. Entonces aquí levantamos el servicio. Entonces tenemos que para validar o verificar que el servicio pues esté activo, podemos ingresar aquí en localhost y vemos que aquí ya el servicio está arriba. Para entrar a la administración de MySQL, vamos a ingresar por el phpMyAdmin. Listo, aquí podemos ver todas las bases de datos que estén allí creadas en ese momento. Aquí tenemos la base de datos que les comenté para el proyecto de la biblioteca. Aquí tenemos las tablas, tenemos el total de registros, aquí tenemos unos datos de pruebas. Desde aquí podemos ejecutar cualquier sentencia SQL que necesitamos, desde creación de tablas, edición de tablas, de registros, etcétera. Todo lo podemos hacer aquí desde esta ventana de comandos. Ahora, hablando del proyecto, pues tenemos el editor de código que se llama Visual Studio Code. Aquí podemos ver dentro de su archivo env, donde podemos configurar esa conexión de nuestra aplicación con nuestra base de datos. Entonces aquí podemos observar que vamos a utilizar MySQL para nuestra conexión a la base de datos. En este caso, como es un servicio local de desarrollo, pues utilizamos el 127.0.0.1 y el puerto por defecto de MySQL, que es el 3306. Tenemos el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Este puerto que vemos aquí, estos son datos modificables que podemos cambiarlos de aquí en el archivo de configuración. Digamos que si queremos que el puerto de MySQL no sea el estándar, sino utilizar otro, pues se puede hacer desde aquí. Listo, entonces vamos a mostrarles este lenguaje PHP, es el que estamos utilizando para desarrollar esta aplicación, utilizando también el modelo de programación de modelo vista controlador a través del framework que se llama Laravel. Entonces, aquí podemos ver lo que son los controladores, lo que son el modelo, tenemos las vistas, ¿sí? Entonces, vemos cómo podemos hacer una aplicación conectada con MySQL, con el servidor web, de manera rápida y sencilla. Hay un comando esencial en Laravel que es para subir la base de datos. Se llama php artisan serve. A través de este comando podemos subir un servicio web, pero solo funcionaría cuando esté abierto
digamos, esta ventana de Visual Studio Code. Entonces vamos a levantarlo aquí un momento y vamos a probar nuestra aplicación. El por defecto va a levantar el servicio en el puerto 8000. Entonces cuando ya ahí el cargue, nosotros vamos a poder entrar acá. Vamos a poder entrar a la aplicación. Listo, ahí vemos ya cómo cargó la aplicación. Donde tenemos una vista de libros, tenemos una vista de préstamos, de usuarios. Este ejercicio pues se hizo con una API que llena los usuarios a través de una API. Entonces nos muestra aquí usuarios de manera aleatoria, nos los carga para hacer, digamos, préstamos y datos de prueba. Vamos a escoger aquí un libro para prestar, un usuario cualquiera, vamos a poner una fecha de vencimiento, vamos a darle prestar y aquí nos muestra el registro. Entonces en los libros el Don Quijote acá en su estado nos va a aparecer que no está disponible. ¿Okay? Don Quijote no está disponible. Listo, entonces más o menos eso era lo que quería tratar de explicar. Muchas gracias.